Hay dos paquetes importantes de reformas que se están proponiendo en lo que concierne a los derechos políticos electorales y el derecho a la participación y representación de los pueblos indígenas en el contexto estatal. Por un lado, todo aquello que tiende a consolidar lo que hemos logrado hasta hoy, por lo menos en el ámbito municipal y en el ámbito regional, y ahí yo quiero decir que estamos proponiendo en el artículo 25 de la Constitución Estatal el reconocimiento y fortalecimiento de nuestras asambleas comunitarias, que como ustedes saben son las instancias de decisión que tienen nuestros municipios y nuestras comunidades, el fortalecimiento también de las asociaciones regionales de pueblos indígenas, que ahora pues ha sido muy difícil su ejercicio, pero que tenemos algunos precedentes importantes, por lo menos en el caso de la Sierra Norte, donde tenemos la Unión Liberal de Ayuntamientos, donde tenemos estas organizaciones de autoridades del sector Sogocho, del sector Cajonos, del sector de Villalta, entre otros esfuerzos de organización supramunicipal. También se está proponiendo el reconocimiento de la consulta y el consentimiento libre, previo e informado como mecanismos que nos pueden ayudar a tomar en cuenta la opinión de nuestra gente en la implementación de proyectos de desarrollo. Creo que esto es también una cuestión muy importante y una cuestión innovadora en muchos sentidos que se está proponiendo en este artículo 25 es la creación de un parlamento de los pueblos indígenas y afromexicano. Esto es novedoso desde luego en el contexto mexicano, pero parlamentos indígenas tenemos en diversas partes del mundo. Particularmente es el caso del pueblo Sami, que viven ellos conocidos comúnmente como los lapones. Ellos tienen su parlamento Sami en Noruega, en Suecia y en Finlandia. Y tienen además un parlamento supranacional que es pues la instancia que agrupa a estos parlamentos samis de por lo menos estos tres países y tienen como observadores a los samis de Rusia. Está también esta experiencia muy importante del Consejo Circumpolar Inuit. Los inuitas viven en la parte más norte del mundo, están en Groenlandia, están en Alaska, están en Canadá y también han constituido un mecanismo de representación supranacional y han creado este Consejo Circumpolar Inuit. De modo que aquí la idea es que el Parlamento de los Pueblos Indígenas y Afromexicano sea una instancia de participación de los pueblos, de los 15 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano en el contexto estatal y que sea una instancia que pueda entrar en una lógica y en una dinámica de interlocución con los tres poderes constituidos del Estado. Y para finalizar, en el artículo 33 se están proponiendo dos mecanismos muy importantes de representación indígena en el Congreso del Estado. Por un lado, la cuestión es cómo concretar este tema de las candidaturas independientes en el contexto de los pueblos indígenas bajo ciertas reglas específicas. El tema de las candidaturas independientes pues es un tema que ya está en la Constitución Federal y tarde o temprano es un tema que tendrá que aterrizarse en la Constitución y en las leyes secundarias del Estado de Oaxaca, y a este respecto habrá que ver de qué modo se hace específico este tema en el contexto de pueblos y regiones indígenas. Y la otra propuesta que estamos haciendo es la idea de crear una circunscripción especial electoral indígena. Una circunscripción que estaría integrado por los pueblos indígenas de Oaxaca a través de sus comunidades y sus municipios y que a través de este mecanismo se pueda garantizar la representación indígena en el Congreso del Estado. Esta idea también es innovadora en muchos sentidos en nuestro país, pero está basada fundamentalmente en la experiencia de Colombia, que desde la década de los 90 ellos tienen una circunscripción especial indígena en el Senado de la República y a través de este mecanismo tienen 2 senadores indígenas y en la Cámara de Representantes a nivel federal en este país y a través de este mecanismo tienen alrededor de 5 diputados provenientes de comunidades indígenas y afromexicanas de este país. De modo que hay un precedente en este sentido a nivel
de América Latina. Y bueno, pues nosotros pensamos que este es un mecanismo que tiene que reflexionarse a nivel estatal, a nivel de Oaxaca, porque de ese modo es como podríamos lograr que la legislatura tenga una representación indígena de manera real y efectiva. Esto desde luego no significa que no hayan hermanos y hermanas indígenas en el Congreso del Estado. Hoy, por cierto, cuando yo tuve la oportunidad de comparecer ahora en el Congreso del Estado, para mí fue muy sorprendente ver cómo muchos hermanos y hermanas indígenas pasaban a referirse a la intervención que habíamos tenido en sus propias lenguas indígenas. Fueron más de 6, 7 intervenciones de diputadas y diputados procedentes de alguna comunidad indígena que hicieron uso de la tribuna y se refirieron a esta comparecencia en lengua indígena. Bueno, esto muestra que hay una importante representación procedente de hermanos y hermanas de pueblos indígenas, pero que se ha hecho a través de un partido político. Normalmente están en el PRI, están en el PAN, están en el PRD, están en otro tipo de partidos políticos. Lo que aquí estamos proponiendo es que aunado a eso haya mecanismos y canales propios de los pueblos indígenas para tener dicha representación. Y a nuestro juicio esto puede consolidar el régimen democrático, porque lo que también tenemos que decir con mucha claridad es que hoy los pueblos indígenas como tales, como pueblos, como colectivos culturalmente diferenciados, pues no están en la representación en el Congreso. De algún modo siguen estando excluidos en las instancias de decisión y representación estatal. De ahí la importancia de esta propuesta, de que se pueda deliberar, que se pueda conocer y en su caso se pueda aprobar por esta 62ª legislatura del Congreso del Estado, porque estamos conscientes y convencidos de que de esta forma fortalecemos los mecanismos de participación democrática en el contexto estatal.